Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre uno que ha sido recurrente. Bueno, yo he trabajado mucho el tema, me gusta mucho el tema, pues no porque yo sea, como dice la vicepresidenta de la Unión de Ciudadanos de Colombia, Sonia Vázquez, que yo sea periodista género sensible y que eso me gusta serlo y que me lo digan. Bueno, sí me gusta, lo confieso, claro, porque finalmente es lo que buscamos, que haya equidad en todo sentido y que los discursos no se queden precisamente en eso, sino que haya la posibilidad, ojalá a través de medios de comunicación, de ayudar a construir ese puente que acerque cada vez más esas diferencias que culturalmente se han creado en torno a los géneros. Por eso hemos invitado hoy a la directora para estudios de género en América Latina, Diana Duque Muñoz, para hablar un poquitico más de esto y de unas expresiones que yo no había escuchado y por eso precisamente ella está acá. Unas expresiones que se supone nos van a hacer más conscientes de la importancia de eso que estoy planteando, de cerrar esas brechas de género. Diana Duque, bienvenida a Clickracia, el poder de la información a un clic. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, señora, gracias a usted por estar con nosotros, muy amable. Bueno, entonces, como le estaba diciendo, hay algunas expresiones que a mí me llamaron mucho la atención en estos días que vi y no las tenía en claro. Expresiones como maninterrupting, como mansplaining, ¿cierto? O como gaslighting. En fin, para eso la hemos invitado. Esas expresiones que son y eso en qué aporta realmente a que eso que estoy planteando sea una realidad, a que esa brecha de inequidad se vaya cerrando cada vez más. Diana. Bueno, pues esas expresiones son parte de los estudios de género y lo que hacen es analizar cuáles son los comportamientos que consideramos sexistas. El sexismo es una categoría de análisis que dice que asumimos que una persona tiene un mayor o menor estatus en la sociedad en relación con su género. En este caso, las más afectadas hemos sido las mujeres. Entonces, cuando un comportamiento sexista es cuando, por ejemplo, en la escuela le decimos a las niñas que ellas no pueden, que no son buenas para el fútbol o que no son buenas para las matemáticas porque asumimos que son los niños los que tendrían que hacer esto. Esos son comportamientos sexistas. Entonces, parte de esos comportamientos sexistas, lo que ha hecho la teoría y el análisis es mirar cuáles son las expresiones del sexismo. Parte de eso ha sido, por ejemplo, lo que tú hablabas, que en español es el hombre que explica. Se los cuento con una anécdota que está por ahí rodando de una científica en Europa. Ella estaba haciendo una conferencia sobre una creación suya, un invento suyo, en cuanto a que contribuyó a la ciencia, a la física en específico. Yo no me acuerdo en ese momento el nombre de ella, pero resulta que estaba haciendo la conferencia y llega alguien, levanta la mano y dice que quiere hablar. Entonces, bueno, le dan la palabra y resulta que este señor empieza a explicarle a ella un montón de cosas y le dice, no, es que usted debería entender esto y esto y esto, y lo que pasa es que usted no sabe eso, pero entonces yo le recomiendo que lea fulanita. Y resulta que ella era la fulanita. Entonces, es ese asumir que las mujeres no sabemos o que las mujeres deberíamos recibir una explicación, o es como si fuera la idea, incluso muchas veces lo interesante de todo esto es que no son en su mayoría comportamientos que se hagan porque sí o porque ahí está la intención de hacer un mal, sino porque hay un sesgo inconsciente, una idea en el inconsciente de las personas y en este caso de los hombres, de que, por ejemplo, en este caso ella no sabía del tema. Y eso impide que se escuche. Hay otros temas, por ejemplo, como el de estar interrumpiendo, el hombre que interrumpe, y es que es muy frecuente en los espacios de debate, en los espacios, por ejemplo, en el, no sé, en el Congreso, en los espacios donde hay debates, sean académicos o políticos o de cualquier índole, que es muy frecuente que se les esté interrumpiendo a las mujeres. Entonces, y generalmente quienes lo hacen son hombres, o también puede pasar que no solamente las interrumpen, sino que ella dice algo y resulta que llega otro hombre y dice lo mismo
y a ella es como si no la hubieran escuchado y a él lo felicitan y le dicen que sí, que está muy buena la idea, que sí es. Y es porque justamente todo este tema del sexismo nos hace asumir que las mujeres no tenemos los mismos conocimientos, que no tenemos las mismas capacidades, y muchas veces ni siquiera somos escuchadas. Entonces, este tipo de ideas, de conceptos, lo que hacen es como empezar a señalar, mira, es aquí donde estás teniendo un comportamiento, es esto lo que deberíamos tener en cuenta para que no se repita. Otro de esos, por ejemplo, es cuando se sientan en los espacios públicos, que por ejemplo vamos en el metro y entonces ustedes ven que están las personas sentadas, las mujeres, y los hombres muchas veces lo que hacen es esto, con las piernas. Entonces empiezan a ocupar más espacio del que deberían ocupar y muchas veces las mujeres son como recogidas en su puesto y ellos se riegan, en especial con las piernas, las abren, empiezan a moverlas o incluso muchas veces, algunas veces se pasa a tocamientos, pero ni siquiera es eso, muchas veces ni siquiera son conscientes de, sino que simplemente lo hacen porque es como una idea inconsciente de que el espacio les pertenece y que se apropian del espacio muchas veces sin tener en cuenta que lo están haciendo más allá de lo que deberían hacer. Diana, buen día, cordial saludo. A través de lo que se llama la discriminación positiva, la legislación colombiana ha tenido que incorporar muchas leyes para poder garantizar el respeto y la equidad de género en el país. Además tenemos un Ministerio de la Equidad. Además hay una norma que indica que tiene que haber paridad en los cargos públicos. Pero como usted habla de Latinoamérica, ¿qué tan cerca estamos? ¿En qué ranking estamos en ese tema? ¿Qué tanto hemos avanzado frente a esa verdadera equidad de género? Pues mira que no solamente Latinoamérica, recientemente estaba leyendo un informe de la ONU, ONU Mujeres, que dice que en este momento absolutamente ningún país en el mundo tiene equidad de género y que de hecho al ritmo que vamos a necesitar más o menos unos 300 años para lograrlo. Colombia ha avanzado en términos normativos, como tú decías, y hemos hecho muchos esfuerzos. Sin embargo, el país sigue estando en deuda con muchos asuntos de las mujeres. Por ejemplo, seguimos teniendo brechas basadas en género en el empleo, en la cantidad de mujeres que están en los cargos, en los empleos, en la cantidad de mujeres en política, en la brecha salarial. Esa brecha significa que se le paga menos a las mujeres por el hecho de ser mujeres en cargos iguales y con formación igual. Está más o menos alrededor del 23%. Y eso no es solamente algo que le pasa a Colombia, es algo que es mundial. En el mundo, la brecha salarial es de alrededor del 22%. La participación de las mujeres en cargos directivos y de política es de alrededor del 26% frente al el restante por ciento de los hombres. Entonces son muchas las brechas que se siguen dando y por eso es tan importante que podamos tener este tipo de conversaciones y sobre todo que podamos darnos la oportunidad de entender estos temas porque muchas veces se habla desde la estigmatización, desde el desconocimiento, y eso pienso que interrumpe mucho la posibilidad de que podamos avanzar en asuntos de género, que finalmente no son solamente algo que incumba a las mujeres o que le dé la posibilidad a las mujeres de avanzar, sino a la sociedad en pleno. En este momento, la población mundial de mujeres es de alrededor del 49%. Quiere decir que estaría la mitad de la población en desventaja. Entonces, así nunca vamos a avanzar en los otros objetivos que tenemos para lograr igualdad, para lograr reducción de pobreza. Por ejemplo, la pobreza también está más concentrada en las mujeres alrededor del mundo. Son ellas las que menos tierras tienen, pero son las que más trabajan en la agricultura. Son las que más en formalidad están. Las que menos reciben muchas veces, por ejemplo, acceso a seguridad social. Todo esto nos está generando que haya un ancla que nos impida que podamos avanzar como sociedad en asuntos económicos, en asuntos de desarrollo, en asuntos de bienestar y de equidad y de justicia social. Diana, hoy hay alguna cátedra relacionada con el género en nuestras instituciones educativas. Hay unas
Pues como unos trabajos que se han venido adelantando, pero eso no está generalizado. Lastimosamente sigue siendo muy el esfuerzo de cada institución, de cada colegio, pues como de lo que quieran cada uno implementar. Sí hay unos lineamientos del Ministerio de Educación que hablan, por ejemplo, de educación no sexista, de tener protocolos de prevención y atención de violencias basadas en género en las instituciones. Yo creo que ustedes han visto que cada vez es más común que haya casos de acoso sexual, de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes en espacios educativos. Y un montón de problemáticas que nos están diciendo que urgentemente necesitamos implementar la educación en equidad de género en las instituciones. De hecho, les tengo un dato. Uno de los grandes problemas que tenemos en los colegios, en las escuelas, es el embarazo adolescente. Resulta que ya se demostró en el país, gracias al trabajo de un profesor en un colegio en Bogotá, que empezó a implementar en todos los niveles educativos del colegio en el que estaba la educación en equidad de género. Pues resulta que ellos lograron pasar, ese colegio, gracias a esa estrategia, logró pasar de una alta tasa de embarazos adolescentes a 0 embarazos en adolescentes. Entonces, está demostrado que eso es algo que es necesario. Y justamente recientemente estaba recibiendo una serie de comentarios de padres y madres de familia sobre cuáles son, qué es lo que pasa en los colegios. Muchas veces ni siquiera saben qué es porque les falta educación en equidad de género. Entonces, por ejemplo, alguien me decía, lo que pasa es que las niñas del colegio están compitiendo entre ellas y están peleando, son niñas de 12, 13 años, y están peleando que porque esta tiene el bolso más bonito que esta, o que porque esta tiene lo que sea que vale más, y los niños están peleando entre ellos porque este es el más hombrecito y porque este es el más fuerte, y se están pegando, y no sabemos qué hacer. Entonces yo les decía, parte de eso es enseñarles equidad de género, porque cuando ellos aprenden equidad de género, los niños entienden que no tienen que ser el más fuerte y que no tienen que competir entre ellos y que se vale, por ejemplo, si me gusta el rosado, si me gustan las muñecas, si me gustan otras cosas que no son las que se debería normalmente según la sociedad tener, y que eso no me hace menos niño, y a las niñas que no tienen que estar compitiendo entre ellas, que no necesitan ser la más bonita para valer, que ellas tienen talentos, que tienen un montón de diversidad en lo que ellas son y que no se deberían estar comparando. Parte de eso es la educación en género. Entonces, sí, es súper necesario. Diana, pero qué vacío tan grande tenemos. Pues porque esto no se va a aprender a punto de entrevistas que hacemos en algunos medios, porque somos algunos medios que nos atrevemos a sacar ese tema que no es noticioso. Permítame que lo diga de esta manera y me excusa. Esto no es noticia, a no ser que haya sido violada una mujer, ¿cierto? Sí. Ahí sí suena el cuento y con los escándalos de el tema, por ejemplo, de hace unos días con la violencia en torno a menores de edad que estaban siendo prostituidas en el poblado. O sea, solamente en momentos coyunturales y vuelve y desaparece el tema. Entonces, no hay nunca cuándo cambiar si no existe la educación, porque tampoco pasa en el hogar. Uno intenta, pero es digamos, un esfuerzo muy individual, que cada familia que tiene cierta conciencia en torno a esto haga su labor con sus hijos y sus hijas, hablando de la equidad de género, del respeto del otro y de la otra, en fin. Pero estamos en un vacío grandísimo que no exista en la escuela, desde el preescolar, una cátedra orientada a esto, porque así no va a ser posible que se logre esa equidad. Mejor dicho, ahí sí le creo yo 300 años, qué barbaridad, 300 años para llegar uno al nivel en que debería estar en cuanto a equidad de género, y todo por esa falta de política pública. Entonces, en ese sentido, ustedes, además de hablar, me excusa, de estar dando conferencias y de estar convenciéndonos a algunos periodistas de que hablemos sobre el tema, ¿qué han hecho en torno al sector político, a la clase política, que es la que, por ejemplo, a través del Congreso de la República puede obligar mediante legislación a que esto se dé en las escuelas desde, vuelvo y digo, incluso desde el preescolar? Pues mira, yo he acompañado algunos procesos en política. Por ejemplo, trabajé varios años en la Secretaría de las Mujeres en la Alcaldía de Medellín, y desde ahí estuve haciendo varios esfuerzos. Uno de ellos fue la coordinación de la Mesa de Prevención de Embarazo Adolescente de la ciudad.
la cual logramos, gracias a un esfuerzo de varias instituciones, tanto públicas como privadas, la reducción más alta que ha tenido la ciudad en 20 años, que eso se logró en el 2019, en embarazos adolescentes. También, por ejemplo, desde mi página he estado difundiendo contenido, educando en la página en YouTube. En la cuenta de YouTube tenemos clases gratuitas para quienes quieren aprender sobre esto. Hace poco estuvimos haciendo una escuela de formación para docentes en un colegio rural en Perú, que querían implementar la equidad de género en todos los niveles educativos del colegio, y les estuvimos enseñando cuáles son esos contenidos básicos que ellos deberían saber para poder implementar con éxito el enfoque de género en su colegio. Hemos estado también en temas formativos en diferentes niveles, por ejemplo, de periodistas. Participé alguna vez también en una escuela de formación sobre comunicación no sexista para periodistas. Estuve también en creación de política pública. Una de ellas, por ejemplo, fue para la población indígena de Medellín, y en ese sentido estuvimos hablando de cuál era el contenido de género que debía tener esa política. Y bueno, son muchas cosas. Roger, yo pienso que cada persona, desde lo que puede, va contribuyendo. Lo importante, yo pienso acá, que es como un asunto más de voluntad y de poder tener la mente abierta a que hay que estar aprendiendo, hay que estarnos cuestionando, y que hay que estar mirando cómo podemos contribuir. Y en ese sentido, los felicito por tener este espacio y por buscar difundir este tipo de reflexiones que son tan importantes. Diana, no podíamos dejarla ir sin hablar del tema, yo creo que más espinoso de este asunto, que es la violencia de género. ¿Qué tanto ha contribuido para eso esta frase que la mayoría de las veces, y lo digo con todo respeto, es dicha por las propias mujeres, de que la mujer es de la casa y el hombre de la calle? Bueno, pues es que esa frase, y ahí también me parece que es algo importante, porque muchas veces la gente dice, ay, es que la violencia, es que las mujeres mismas son las que perpetúan la violencia, o es que mire que ellas tienen el discurso. Sí, claro, porque es que las mujeres son seres humanos también. Y lo que hay que entender de esto es que esto no es algo que alguien haga porque quiere simplemente, sino que es un sistema cultural, es un sistema de pensamiento que está tanto en las mentes de los hombres como en las mentes de las mujeres. Entonces, incluso de las personas que no se consideran parte de ninguna de las anteriores. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y también muchas veces lo que hay es un desconocimiento. Resulta que como esto es un asunto contra cultura y muchas de las cosas están normalizadas, muchas veces las mujeres no saben que están viviendo violencias. Cuando, por ejemplo, muchas veces sí se sabe cuando es un golpe, pero es que antes del golpe hay un montón de cosas previas que pasan que muchas veces no se logran identificar, como por ejemplo malos tratos, como que te estén controlando, que te estén diciendo cómo te tienes que vestir, que te estén... hay una de esas técnicas de manipulación que estaban hablando ahorita, que es la luz de gas, que es cuando te hacen dudar de tus propias vivencias y te dicen, no, eso no fue así, eso usted se lo inventó, es que usted es muy sensible, es que usted está sintiendo cosas que no son, o se las está imaginando. Eso es una técnica de manipulación, eso pasa mucho con las víctimas, y entonces lo que sucede es que se les lleva a cuestionarse sobre sus propias vivencias, y después va aumentando los niveles de violencia hasta que llega un momento en el que no es controlable, en el que incluso te termina en un feminicidio. Entonces, ¿qué es importante? Es poder identificar que hay unas violencias que empiezan incluso desde lo simbólico, que empiezan desde la parte psicológica y que se van aumentando, van teniendo, son como unas banderas rojas que te van mostrando que eso puede ir avanzando, y que al ir avanzando puede pasar a la parte física, incluso puede costarte la vida. Entonces, esa parte es muy importante, pero también es súper importante que la gente sepa que hay una institucionalidad ahí que está presente, que les puede atender, y que la institucionalidad se forme en asuntos de género, porque también muchas veces lo que pasa es que se quedan en la impunidad los casos, porque llegan a una comisaría de familia o llegan a un lugar a buscar ayuda, a la fiscalía o a donde sea, y no les reciben la denuncia, o les preguntan, ¿es usted cómo iba vestida? ¿O es usted qué hizo para que eso pasara así? O desestiman las denuncias, o se quedan en la impunidad. En este momento, las cifras de impunidad en asuntos de género en América Latina están alrededor del 83%. Entonces, es un tema complejo. Sí. Oiga, Diana, último comentario, machista. Es que le voy a hacer. Mentira, no sé si es machista, sino que
como intentando uno realmente acomodarse a lo que sí debe ser el respeto hacia la otra, hacia el género, hacia la mujer, pero sin perder de vista una cosa, estimada Diana Duque Muñoz, y ahora no me atrevo ni siquiera a decirle querida, porque entonces ya eso es ofensivo. Entonces hay que buscar las palabras adecuadas. Entonces no puede uno decirles que son lindas, no puede uno tener un gesto de cariño, de sensibilidad hacia lo que son ustedes, porque esa es su naturaleza. Nos vemos en pantalla los dos y hay una gran diferencia, y usted es más, se le ve más frágil, que no, ojo que ahí donde viene el problema, que no quiere decir que sea más débil, pero sí se tiene una forma, por ser mujer, una contextura especial distinta a la de los hombres, normal, que son más delicadas, más femeninas, etcétera. Lamentablemente, eso es lo único que, se los confieso, con lo que yo no he podido con esta intención de ser periodista de género sensible, y es cómo hace uno de todas maneras para reconocer lo que la mujer es desde el punto de vista de la belleza, desde el punto de vista de la delicadeza, de la fragilidad, de lo bonito que se ponen, de los detalles, porque yo no me pongo florecitas en la camisa y usted sí, usted porque sí se hace pinturita y yo no, en fin, eso hay que reconocerlo ahí en la diferencia. Entonces, ese es como un comentario que quería hacer al final, que siempre lo hago cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ustedes, porque ahí es cuando lo aburren, sinceramente, lo aburren a uno, porque al fin y al cabo puede haber equidad, pero también hay diferencia. Sí, Roger, mira, yo pienso que ahí lo importante es más que todo tener en cuenta que para todo el mundo todo no es lo mismo. Y ahí hay un tema que es súper importante que pienso que puede facilitar mucho las cosas, que es el tema del consentimiento, esa palabra, consentimiento o deseo, porque efectivamente no es lo mismo si estamos en una conversación en la que yo me siento cómoda, como tú me estás, te estás refiriendo a mí y yo te lo dejo saber, o incluso con mi expresión física, con la forma en la que me estoy relacionando contigo, a que si tú tienes algún comentario, el que sea, y yo te digo que no me siento bien o te lo expreso de alguna manera como que me empiezo a retraer o alejar y bueno, eso puede pasar incluso no solamente con las mujeres, hombres y mujeres. Entonces, tener en cuenta eso, yo pienso que puede facilitar mucho las cosas porque puede generar que las comunicaciones sean un poco más asertivas y que se puedan evitar ese tipo de confusiones frente, entonces sí le puedo decir que es bonita o que no le puedo decir. Porque es que lo mismo pasaría con los hombres, o sea, yo muchas veces hago comentarios de, ay, qué bonita esa ropa que tienes, o me gusta tu talento que tienes para esta u otra cosa, a hombres y a mujeres, y yo lo dejaría de hacer si yo sintiera que la otra persona se está sintiendo incómoda frente a eso. Entonces es más un asunto de consentimiento. Bueno, sí, consentimiento. Me da usted esa palabra, listo. Diana Duque Muñoz, directora de estudios de género en América Latina, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte en la actividad que desarrolle, porque ojalá permita que no sean 300 años y mucho menos lo que se logre. Muchas gracias a ustedes y bueno, sí, sigamos avanzando, sigamos trabajando. Listo. Muchas gracias, Diana Duque Muñoz.